De mundo de expiación, la tierra está destinada a convertirse, un día, en un mundo feliz, de modo que habitar en él será una recompensa, en vez de un castigo. El reinado del bien habrá de suceder al reinado del mal. Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo, y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese volverían a causar perturbación y desconcierto, y constituirían un obstáculo para el progreso. Irán a expiar su obstinación en mundos inferiores, a donde llevarán los conocimientos que han adquirido, con la misión de contribuir al progreso. Los reemplazarán espíritus mejores, que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Ya hemos dicho que la tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile de súbito una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente, y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya ningún cambio en el orden natural de las cosas. Así, en lo exterior todo ocurrirá como de costumbre, con una única diferencia, pero de suma importancia: una parte de los espíritus que encarnaban en la tierra ya no lo harán. En cada niño que nazca, en lugar de un espíritu atrasado y propenso al mal, encarnará un espíritu más adelantado y propenso al bien. Se trata, por lo tanto, mucho menos de una nueva generación corporal que de una nueva generación de espíritus. De ese modo, quedarán decepcionados los que cuenten con que la transformación será el resultado de efectos sobrenaturales y maravillosos. La época actual es de transición, los elementos de las dos generaciones se confunden. Ubicados en un punto intermedio, asistís a la partida de una y a la llegada de la otra, mientras cada una muestra en el mundo sus características peculiares. Las dos generaciones que se suceden tienen ideas y puntos de vista opuestos. Por la naturaleza de las disposiciones morales, pero sobre todo por las disposiciones intuitivas e innatas, resulta fácil determinar a cuál de las dos pertenece cada individuo. Dado la nueva generación habrá de fundar la era del progreso moral, se distingue por una comprensión y una inteligencia que generalmente son precoces, sumadas al sentimiento innato del bien y a las creencias espiritualistas, lo que constituye una señal indudable de cierto grado de progreso anterior. Dicha generación no se compondrá tan solo de espíritus eminentemente superiores, sino también de los que, como ya tienen un cierto grado de progreso, se encuentran predispuestos a asimilar todas las ideas progresivas, y son aptos para secundar el movimiento de regeneración. Por el contrario, lo que distingue a los espíritus atrasados es, en primer lugar, su rebeldía contra Dios, que se pone de manifiesto en la negación de la providencia y de cualquier poder superior a la humanidad; después, la propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos opuestos a la fraternidad y afines con el orgullo, el odio, los celos, la avaricia, en una palabra, con el predominio del apego a todo lo material. Esos son los vicios de los que la tierra debe ser expurgada, mediante el alejamiento de quienes se obstinan en no enmendarse, porque son incompatibles con el reino de la fraternidad, y porque el contacto con ellos siempre habrá de constituir un sufrimiento para los hombres de bien. La tierra se encontrará liberada de ellos, y los hombres avanzarán sin obstáculos hacia el porvenir venturoso que les está reservado, incluso en este mundo, como recompensa a sus esfuerzos y a su perseverancia, mientras aguardan que una depuración aún más completa les franquee el acceso a los mundos superiores. No se debe entender que por medio de esa emigración de espíritus serán expulsados de la tierra, y relegados a mundos inferiores, todos los espíritus que pongan trabas al progreso. Por el contrario, muchos habrán de volver, pues se quedaron retrasados debido a que se dejaron llevar por las circunstancias y el mal ejemplo. En ellos, es peor la apariencia que la esencia.
Una vez libres de la influencia de la materia y de los prejuicios del mundo corporal, la mayor parte de esos espíritus verán las cosas de manera por completo diferente a como las veían cuando estaban vivos, de conformidad con los numerosos ejemplos que conocéis. En ese sentido, reciben el auxilio de los espíritus benévolos que se interesan por ellos, y que se apresuran a ilustrarlos y a mostrarles el camino equivocado que han elegido. Mediante vuestras plegarias y exhortaciones, podéis contribuir a su mejoramiento, dado que existe una solidaridad permanente entre los muertos y los vivos. Por consiguiente, aquellos podrán regresar y se sentirán dichosos, porque eso constituirá para ellos una recompensa. ¿Qué importa lo que hayan sido y lo que hayan hecho, si ahora están animados de mejores sentimientos? Lejos de mostrarse hostiles a la sociedad y al progreso, serán sus auxiliares eficientes, porque pertenecerán a la nueva generación. Solo habrá, pues, una exclusión definitiva para aquellos espíritus esencialmente rebeldes, aquellos a los que el orgullo y el egoísmo, más que la ignorancia, han vuelto sordos a los llamados del bien y de la razón. Con todo, esos mismos no estarán destinados a una inferioridad perpetua, pues llegará el día en que repudiarán su pasado y abrirán los ojos a la luz. Orad, pues, por esos obstinados, a fin de que se enmienden mientras aún hay tiempo, visto que se aproxima el día de la expiación. Lamentablemente, desoyendo la voz de Dios, la mayoría persistirá en su ceguera, y la resistencia que opondrán habrá de señalar, a través de terribles luchas, la finalización de su reinado. Descarriados, correrán hacia su propia perdición, provocarán destrucciones que darán origen a innumerables flagelos y calamidades, de modo que sin habérselo propuesto apresurarán el advenimiento de la era de la renovación. Y como si la destrucción no se produjese con suficiente rapidez, los suicidios se multiplicarán en proporciones nunca vistas, incluso entre los niños. La locura jamás habrá alcanzado a tan grande cantidad de hombres, que incluso antes de su muerte estarán borrados del número de los vivos. Esas son las verdaderas señales de los tiempos. Todo eso se cumplirá por el encadenamiento de las circunstancias, como ya lo hemos dicho, sin que exista la más leve derogación de las leyes de la naturaleza. No obstante, a través de la oscura niebla que os envuelve y en cuyo seno brama la tempestad, podéis ver que ya despuntan los primeros rayos de la era nueva. La fraternidad echa sus cimientos en todos los puntos del globo, y los pueblos se tienden las manos, la barbarie se familiariza al contacto con la civilización, los prejuicios de razas y de sectas, que provocaron el derramamiento de olas de sangre, se extinguen gradualmente, el fanatismo y la intolerancia pierden terreno, al paso que la libertad de conciencia se introduce en las costumbres y se convierte en un derecho. Por todas partes fermentan las ideas, se percibe el mal y se ensayan los remedios, pero muchos caminan sin brújula y se pierden en utopías. El mundo se halla empeñado en un inmenso trabajo de gestación que ya dura un siglo. En ese trabajo, todavía confuso, se nota sin embargo que predomina una tendencia hacia un objetivo, el de la unidad y la uniformidad, que predisponen a la confraternización. También ahí se observan las señales de los tiempos. Con todo, mientras que los otros son los de la agonía del pasado, estos últimos son los primeros bajidos del niño que acaba de nacer, los precursores de la aurora que el siglo venidero verá despuntar, puesto que entonces la nueva generación estará en toda su pujanza. Tanto difiere la fisonomía del siglo XIX de la del siglo XVIII, desde ciertos puntos de vista, como la del siglo XX diferirá de la del siglo XIX, desde puntos de vista diferentes. La fe innata será una de las características distintivas de la nueva generación, no la fe exclusiva y ciega que divide a los hombres, sino la fe razonada que esclarece y fortifica, que los une y los funde en un sentimiento común de amor a Dios y al prójimo. Con la generación que se extingue habrán de desaparecer los últimos vestigios de la incredulidad y el fanatismo, igualmente contrarios al progreso moral y social. El espiritismo es la ruta que conduce a la renovación, porque destruye los dos principales obstáculos que se oponen a ella,
la incredulidad y el fanatismo. El espiritismo da una fe sólida y esclarecida, desarrolla todos los sentimientos y todas las ideas que corresponden a los modos de ver de la nueva generación. Es por eso que se encuentra innato y en estado de intuición en el corazón de sus representantes. Así pues, la era nueva lo verá engrandecerse y prosperar por la fuerza misma de las circunstancias. Llegará a ser la base de todas las creencias, el punto de apoyo de todas las instituciones. Pero a partir de aquí hasta entonces, ¿cuántas luchas deberá sostener todavía contra sus dos mayores enemigos, la incredulidad y el fanatismo que, cosa singular, se toman de las manos para abatirlo? Eso se debe a que los dos presienten su porvenir y su ruina. Por eso lo temen, ya lo ven enarbolando, sobre las ruinas del viejo mundo egoísta, el estandarte que debe congregar a todos los pueblos. En la divina máxima, fuera de la caridad no hay salvación, ellos leen su propia condena, visto que esa sentencia constituye el símbolo de la nueva alianza fraternal proclamada por Cristo. Esa máxima se les presenta como las palabras fatales del festín de Baltasar. No obstante, deberían bendecirla, pues los defiende de todas las represalias que podrían tomar aquellos a quienes persiguen. Pero eso no ocurre, una fuerza ciega los impulsa a rechazar lo único que podría salvarlos. ¿Qué podrán contra el ascendiente de la opinión que los repudia? El espiritismo saldrá triunfante de la lucha, no dudéis de eso, porque está en las leyes de la naturaleza, y por eso mismo no puede extinguirse. Observad los múltiples medios por los cuales la idea se difunde y penetra en todas partes, creed que esos medios no son fortuitos, sino providenciales. Lo que a primera vista debería resultarle perjudicial, es exactamente lo que contribuye a su propagación. El espiritismo pronto verá surgir a sus defensores, que a viva voz se proclamarán tales, entre los de mayor consideración y los más reconocidos, los cuales le darán apoyo con la autoridad de sus nombres y de sus ejemplos, e impondrán silencio a los detractores, pues ninguno osará tildarlos de locos. Esos hombres lo estudian en silencio y aparecerán cuando haya llegado el momento oportuno. Hasta entonces, es conveniente que permanezcan al margen. Pronto también veréis que las artes se acercarán a él como a una mina riquísima, y habrán de transmitir los pensamientos y los horizontes que éste devela, por medio de la pintura, la música, la poesía y la literatura. Ya se os ha dicho que un día habrá arte espírita, como ha habido arte pagano y arte cristiano. Esa es una importante verdad, pues los más grandes genios se inspirarán en él. Pronto veréis los primeros esbozos del arte espírita, que más tarde ocupará el lugar que le compete. Espíritas, el futuro es vuestro y de todos los hombres de corazón y devotos. No os atemoricéis ante los obstáculos, pues ninguno podrá dificultar los designios de la providencia. Trabajad sin descanso y agradeced a Dios por haberos colocado en la vanguardia de la nueva falange. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado, y del cual es preciso que os mostréis dignos mediante vuestro valor, vuestra perseverancia y vuestra dedicación. Felices los que sucumban en esta lucha contra la fuerza, porque la vergüenza habrá de esperar en el mundo de los espíritus a los que hayan sucumbido por debilidad o pusilanimidad. Las luchas, por otra parte, son necesarias para el fortalecimiento del alma. El contacto con el mal hace que se aprecien mejor las ventajas del bien. Sin las luchas, que son un estímulo para sus facultades, el espíritu se entregaría a una indiferencia funesta para su adelanto. Las luchas contra los elementos desarrollan las fuerzas físicas y la inteligencia, las luchas contra el mal desarrollan las fuerzas morales. Subtítulo: Marcha gradual del espiritismo. Disidencias y obstáculos. París, 27 de abril de 1866, en casa del señor Lemarie, medium, señor L. Queridos condiscípulos, lo verdadero habrá de permanecer, nada puede oponerse a la divulgación de una verdad, a veces pueden encubrirla, someterla a torturas y hacer con ella lo que hacen los teredos en los diques holandeses, pero una verdad no se sustenta sobre estacas, atraviesa el espacio, está en el ambiente,
Y si bien ha sido posible enceguecer a una generación, siempre habrá nuevas encarnaciones, nuevas generaciones reclutadas en la erraticidad, portadoras de gérmenes fecundos y otros elementos, que saben atraer hacia las grandes cosas que aún no se han difundido. No os apresuréis demasiado, amigos. Muchos entre vosotros desearían avanzar como impulsados a vapor y, en estos tiempos de electricidad, correr a la misma velocidad que ella. Olvidándoos de las leyes de la naturaleza, queréis ir más deprisa que el tiempo. Reflexionad, sin embargo, y veréis que Dios es sabio en todo. Los elementos que constituyen vuestro planeta han sufrido una prolongada y laboriosa elaboración. Antes de que pudieseis existir, ha sido preciso que todo se constituyera de acuerdo con la aptitud de vuestros órganos. La materia, los minerales, fundidos y vueltos a fundir, los gases, los vegetales, poco a poco se armonizaron y se condensaron, a fin de permitir que vosotros surgieseis en la tierra. Se trata de la eterna ley del trabajo, que nunca ha dejado de regir tanto a los seres inorgánicos como a los inteligentes. El espiritismo no puede eludir esa ley, la ley de la elaboración. Implantado en un suelo escabroso, no puede evitar las hierbas dañinas y los frutos nefastos. Pero también día a día el terreno es barbechado, las ramas malas son arrancadas o cortadas, el paisaje se transforma insensiblemente, y cuando el viajero, fatigado de las luchas de la vida, vea la abundancia y la paz en la sombra de un fresco oasis, saciará su sed y enjugará su sudor en ese reino preparado lenta y sabiamente. En el Dios es el Rey, el dispensador generoso, imparcial y prudente, que bien sabe que el trayecto es doloroso, aunque fecundo, penoso, pero imprescindible. El espíritu formado en la escuela del trabajo saldrá de allí fortalecido y más apto para las grandes empresas. A los que desfallecen, Él les dice, valor. Y como suprema esperanza les deja vislumbrar, incluso a los más ingratos, el punto de llegada, un punto saludable, un camino jalonado por las reencarnaciones. No hagáis caso de las declaraciones vanas, dejad que hablen los disidentes, que protesten los que no pueden consolarse de no haber sido los primeros. Todo ese tumulto no impedirá que el espiritismo prosiga invariablemente su camino. Se trata de una verdad y, tal como un río, toda verdad debe seguir su curso. Subtítulo: Publicaciones Espíritas. 16 de agosto de 1867, Sociedad de París, Medium, Sr. M. En estado sonambúlico, nota, el Sr. L. acababa de anunciar que se proponía publicar obras espíritas para venderlas a precios fabulosamente reducidos. Fue a ese respecto que el Sr. Morin, en estado de sueño sonambúlico, manifestó lo siguiente: los espíritas son actualmente numerosos, aunque muchos no han comprendido aún el alcance eminentemente moralizador y emancipador del espiritismo. El núcleo que siempre siguió el rumbo correcto prosigue su marcha lenta pero segura, se aparta de todos los prejuicios y poco se ocupa de aquellos que van quedando en el camino. Lamentablemente, incluso entre los que componen ese núcleo fiel, están los que consideran todo magnífico, tanto en los otros como en ellos mismos, y fácilmente, con benevolencia, se dejan llevar por las apariencias e ingenuamente van a quedar atrapados en el lazo de sus enemigos, lazo característico de una personalidad que manifiesta despojarse, dar su sangre, sus bienes y su inteligencia por el triunfo de la idea. Pues bien, leed nuevamente la comunicación que L. acababa de escribir, y veréis que algunos individuos no pueden hacer esos sacrificios sin segundas intenciones. Es preciso desconfiar de las devociones y las generosidades ostentosas, así como de la sinceridad de las personas que dicen que nunca mienten. Pretender dar algo a un precio imposible, sin perjuicio, es parte del oficio. Pero hacer más aún, dar a cambio de nada con el pretexto de exceso de cuidado y a título de dádiva todos los elementos de una doctrina sublime, es el colmo de la hipocresía. Espíritas, tened cuidado. Subtítulo: Acontecimientos. 16 de agosto de 1867, Sociedad de París,
medium, señor D. La sociedad en general, o mejor dicho, la reunión de seres, tanto encarnados como desencarnados, que componen la población fluctuante de un mundo, en una palabra, una humanidad, no es más que un gran niño colectivo que, como todo ser dotado de vida, pasa por todas las fases que se suceden en cada uno desde el nacimiento hasta la edad más avanzada. Del mismo modo que el desarrollo del individuo va acompañado de ciertas perturbaciones físicas e intelectuales, que incumben más particularmente en ciertos períodos de la vida, también la humanidad tiene sus crisis de crecimiento, sus trastornos morales e intelectuales. Atravesáis una de esas grandes épocas que concluyen un período y dan comienzo a otro, participando simultáneamente de los elementos del pasado y de los del futuro, de los sistemas que se derrumban y de las verdades que se establecen. Tened el cuidado, amigos míos, de colocaros del lado de la solidez, del progreso y de la lógica. Si no queréis ser arrastrados a la deriva, tened el cuidado de abandonar palacios suntuosos en apariencia, pero vacilantes en sus bases, que no tardarán en sepultar entre sus escombros a los desdichados que insensatamente no hayan querido abandonarlos, a pesar de los avisos de toda clase que se les dispensaron. Todas las frentes se obnubilan y la calma aparente de que gozáis solo sirve para acumular mayor cantidad de elementos destructores. En ocasiones, antes de la tempestad que destruye los frutos del sudor de un año, surgen precursores que permiten que se adopten las medidas necesarias para evitar, tanto como sea posible, las devastaciones. En esta ocasión, sin embargo, no será así. Parecerá que el cielo se aclara después de lucir sombrío, los nubarrones huirán, luego, de pronto, todos los furores, reprimidos durante largo tiempo, se desencadenarán con inaudita violencia. Ay de aquellos que no se hayan preparado un refugio. Ay de los jactanciosos que vayan al encuentro del peligro con el brazo desarmado y el pecho al descubierto. Ay de los que afronten el peligro con la copa en la mano. Qué terrible decepción les espera. La copa que sostienen no llegará a sus labios antes de que hayan sido alcanzados. A la obra pues, espíritas, y no olvidéis que todos necesitáis ser prudentes y previsores. Tenéis un escudo, sabed serviros de él, tenéis un ancla de salvación, no la despreciéis. Subtítulo: Mi nueva obra sobre la Génesis. Comunicación espontánea, Segur, 9 de septiembre de 1867, sesión íntima, medium, señor D. Primero, 2 palabras acerca de la obra en preparación. Conforme ya hemos dicho tantas veces, urge ponerla en ejecución sin demora y apresurar su publicación tanto como sea posible. Es necesario que la primera impresión ya haya producido su efecto en los espíritus cuando estalle el conflicto europeo. Si la obra se retrasase, los acontecimientos brutales podrían desviar la atención de las obras puramente filosóficas, y como esa obra está destinada a desempeñar un rol en la elaboración en curso, es preciso que sea presentada en la ocasión oportuna. Sin embargo, no por eso deberás restringir su elaboración. Debes darle toda la amplitud deseable, cada una de sus mínimas partes tiene peso en la balanza de la acción y, en una época tan decisiva como esta, nada se debe despreciar, ni en el orden material ni en el moral. En lo personal, estoy satisfecho con la labor, pero mi opinión es de poca monta si se toma en cuenta la satisfacción de aquellos a quienes habrá de transformar. Sobre todo, lo que me alegra son las consecuencias que producirá en las masas, tanto en el espacio como en la tierra. Pregunta: si no sobreviene ningún contratiempo, la obra podrá aparecer en diciembre. ¿Prevés obstáculos? Respuesta: no preveo dificultades insuperables. Tu salud sería la principal, y es por eso que te aconsejamos incesantemente que no te descuides en ese sentido. En cuanto a obstáculos exteriores, no presiento ninguno importante. Dr. D. Subtítulo: La Génesis. 22 de febrero de 1868, comunicación particular, medium, señor D.
Con posterioridad a una comunicación en la que el Dr. Dummett me dio consejos muy sabios sobre las modificaciones que debía hacer en el libro La Génesis, para su reimpresión, de la cual me exhortaba a ocuparme sin demora, yo le dije, pregunta, la venta, que hasta ahora ha sido tan rápida, sin duda decaerá, fue un efecto del primer momento. Considero que costará más que lleguen a agotarse la cuarta y la quinta edición. Sin embargo, como es preciso cierto lapso para la revisión y la reimpresión, conviene que yo no esté desprevenido. ¿Podrías decirme de cuánto tiempo dispongo, más o menos, para ocuparme de eso? 13. Nota al pie. 13. Las tres primeras ediciones de la Génesis son iguales, la segunda y la tercera son reimpresiones de la primera, y todas fueron publicadas en 1868. La cuarta edición, revisada y ampliada por Allan Kardec, se convirtió en la edición definitiva, apareció en 1869 y aún estaba en la imprenta cuando el maestro desencarnó. Fin de la nota. Respuesta: esa revisión es un trabajo serio, y te aconsejo que no tardes mucho en comenzarlo. Será conveniente que lo tengas listo por anticipado, en lugar de que deban esperarte. Pero no te apresures demasiado. A pesar de la aparente contradicción de mis palabras, no tengo duda de que me comprendes. Ponte a trabajar a partir de ahora, pero no le consagres tiempo en exceso. Hazlo con la debida lentitud, las ideas se te presentarán más claras, y tu cuerpo se beneficiará con menos fatiga. No obstante, debes contar con que los volúmenes se agotarán rápido. Cuando te decíamos que ese libro sería un gran éxito entre tus éxitos, nos referíamos simultáneamente a un suceso filosófico y material. Como ves, eran acertadas nuestras previsiones. Es conveniente que estés listo en todo momento, las cosas ocurrirán con mayor rapidez de la que supones. Observación. En una comunicación del 18 de diciembre, 1867, se había dicho, será, por cierto, un gran éxito entre tus éxitos. Es notable que, con un intervalo de 2 meses, otro espíritu repite exactamente las mismas palabras, al expresar, cuando te decíamos, etc. Esas palabras demuestran que los espíritus proceden de común acuerdo y que a menudo uno solo habla por muchos. Subtítulo: Acontecimientos París, 23 de febrero de 1868, comunicación íntima dada al señor C. Medium. Ocúpate desde ahora del trabajo que has esbozado acerca de la manera en que algún día podrás ser útil a tus hermanos en creencia y servir a la causa de la doctrina, porque es probable que los acontecimientos que habrán de desarrollarse no te dejen tiempo libre suficiente para que te consagres a esa tarea. Esos mismos acontecimientos darán lugar a fases durante las cuales el pensamiento humano podrá producirse con absoluta libertad. En esos momentos, los cerebros delirantes, carentes de una orientación sana, generarán tales disparates que la noticia de la próxima aparición de la bestia del Apocalipsis no atemorizaría a nadie y pasaría desapercibida. La prensa vomitará todas las locuras humanas hasta que se agoten las pasiones que las hayan engendrado. Esa época será favorable a los espíritas. Ellos se juntarán y prepararán sus elementos y sus armas. A nadie se le ocurrirá ocasionarles molestias, puesto que ellos no serán estorbo para quien quiera que sea. Serán los únicos discípulos del espíritu, los demás serán discípulos de la materia. Subtítulo: Mis trabajos personales. Consejos diversos. París, 4 de julio de 1868, Medium, señor D. Tus trabajos personales están bien encaminados, procede ahora a una nueva impresión de tu última obra, realiza tu planificación general hasta fin de año, pues se trata de algo útil, en cuanto a lo demás, descansa en nosotros. El impulso que la Génesis ha producido está apenas en su comienzo, y muchos elementos a los que ha movilizado con su aparición se acomodarán dentro de poco bajo tu estandarte. Aparecerán también otras obras serias para completar el esclarecimiento de las ideas humanas acerca de la nueva doctrina. Apruebo la publicación de las cartas de Lavater.
Se trata de algo pequeño pero destinado a producir importantes efectos. En suma, el año será fecundo para todos los amigos del progreso racional y liberal. También concuerdo con que publiques el resumen que te propones hacer con formato de catecismo o manual, pero considero que debes analizarlo minuciosamente. Cuando estés listo para darlo a publicidad, no te olvides de consultarme acerca del título. Es probable que entonces tenga alguna buena indicación para ofrecerte, y las palabras que lo compongan dependerán de los acontecimientos que se hayan producido. Cuando te aconsejamos recientemente que no demoraras mucho tiempo para revisar la Génesis, te dijimos que deberías hacerle agregados en diversos puntos, a fin de que llenaras algunas lagunas, y que resumieras los temas, aquí y allí, para que no añadieras más extensión al volumen. Nuestras observaciones no han sido inútiles, y nos sentimos dichosos de colaborar en la revisión de esa obra, tanto como de haber contribuido a su ejecución. Hoy te recomiendo que revises con atención principalmente los primeros capítulos, cuyas ideas son todas excelentes y no contienen nada que no sea verdadero, si bien algunas de las expresiones podrían prestarse a interpretaciones erróneas. Salvo esas rectificaciones que te aconsejo que no dejes de lado, puesto que los adversarios se lanzan contra las palabras cuando no pueden atacar las ideas, no preciso indicarte nada más sobre el asunto. Te aconsejo, por ejemplo, que no pierdas tiempo. Es preferible que los volúmenes esperen al público y no que el público deba esperar por ellos. Nada desvaloriza más una obra que la interrupción de su venta. Impaciente por la imposibilidad de satisfacer los pedidos que se le han hecho, y obligado de ese modo a desaprovechar la oportunidad de vender los libros, el editor pierde el interés por las obras de un autor imprevisor. El público se cansa de esperar y la impresión desagradable que de ello resulta se desvanece con dificultad. Por otra parte, no acarrea perjuicio alguno que goces de cierta libertad de espíritu para atender a las circunstancias eventuales que pudieran presentarse en tu medio, y para que dispenses tus cuidados a estudios especiales que, según los acontecimientos, puedan suscitarse actualmente o quedar relegarlos para momentos más propicios. Mantente, pues, preparado para todo, deslígate de todos los impedimentos, ya sea para consagrarte a una tarea en especial, si la tranquilidad general así lo permite, o para que estés preparado para cualquier acontecimiento, en caso de que complicaciones imprevistas requieran una decisión súbita de tu parte. En breve comenzará el próximo año, es necesario, pues, que hacia fines del presente des la última revisión a la primera parte de la obra espírita, a fin de que tengas el terreno libre para la conclusión de la tarea que concierne al porvenir.